Bienvenidos a Círculo Rojo, el espacio donde analizamos a fondo los temas más importantes que impactan a nuestra sociedad, con invitados que marcan el rumbo político y social de nuestro estado. En Círculo Rojo, Pedro Chávez entrevista a Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo, diputado del Distrito 8, representando al municipio de Ciudad Juárez bajo el partido Morena. Nacido el 30 de diciembre de 1973, el diputado Estrada es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y cuenta con una maestría en Derecho de Amparo por la Universidad de Durango. A lo largo de su carrera, Estrada ha demostrado un fuerte compromiso con los derechos laborales. Comenzó su trayectoria como presidente del Tribunal Laboral en Chihuahua entre 2000 y 2004. Luego continuó defendiendo los derechos de los trabajadores desde su propio despacho legal, representando a grandes grupos en Ciudad Juárez en su lucha por mejores condiciones laborales y acceso a registros sindicales. Además de su experiencia legal, Edín Estrada ha consolidado un liderazgo sólido dentro de Morena, destacándose como una voz activa en la defensa de las causas laborales y sociales de su comunidad. Como diputado en la 67ª legislatura del Congreso del Estado, ha jugado un papel conciliador y ha sabido construir puentes entre diversas fuerzas políticas. En cada intervención y propuesta, Estrada Sotelo busca anteponer el bienestar de los chihuahuenses, promoviendo una oposición responsable que impulsa los derechos laborales y la justicia social. Con una trayectoria basada en principios firmes, Estrada Sotelo es un defensor de la justicia laboral y un representante comprometido con las necesidades de su distrito y del estado de Chihuahua. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por estar de nuevo aquí en su programa Círculo Rojo. En esta ocasión le agradecemos al diputado Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo, que déjeme confesarle que yo pensé que nada más su nombre era Cuauhtémoc, ¿no? Edín Cuauhtémoc, que es el líder además de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado. Le agradezco que nos haya recibido aquí en su despacho, en el piso número 15 del Congreso del Estado. Diputado, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y hay mucho que platicar, diputado. Gracias una vez más. ¿Cómo estás? Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Pedro. Agradecido estoy yo de poder tener esta charla contigo y con tu equipo aquí en el Congreso del Estado y estoy a tus órdenes para iniciarla. Diputado, bueno, ahorita quiero entrar un poco al tema. Ahorita fuera de cámaras te comentaba que te preguntaba si eras nativo de Ciudad Juárez. Me dices, no, soy de Madera, ¿verdad? Sí. Pero me dices que desde jovencito, desde prácticamente desde niño. Los 13 años llegué yo a Ciudad Juárez y es una ciudad que, como a muchas personas, me dio la oportunidad de estudiar, de generar un proyecto de vida, de hacer familia, y allí vivo desde los 13 años de edad, ya tengo 51, entonces soy juarense por adopción y además pues quiero mucho a mi ciudad, ¿no? Una ciudad, lo digo rápido porque sé que tienes más preguntas, pero una ciudad muy generosa, con toda la gente que llega por alguna necesidad de buscar empleo, de buscar un mejor proyecto. Juárez es una ciudad muy, muy generosa en ese aspecto y es una ciudad cosmopolita. Vamos a encontrar personas de toda la República y más allá, ¿no? Ya incluso de otros países. Así es. Pero, digo, efectivamente Juárez es muy, muy padre, muy, muy bonita, pero abandonada hasta cierto punto durante muchos sexenios. Por muchísimas administraciones. Creo que se conjugan varios factores. Uno de ellos es sí hay un abandono y a mí me gustaría que se reconociera por muchísimas administraciones en una cuestión presupuestal, porque ¿qué sucede en Juárez? Pues llega muchísima gente a Juárez. Entonces tú dices, bueno, pues Juárez de todos modos tenía un presupuesto, sí, pero no un presupuesto en proporción a la necesidad que esa llegada de personas que acudimos a la ciudad es, ¿verdad? Entonces llegan muchas personas, se requieren escuelas, se requieren los fraccionamientos, se requieren calles, se requieren servicios y es prácticamente imposible que con un presupuesto ordinario se le pueda dar cumplimiento, además de que hemos tenido también malas administraciones, hay que decirlo. Entonces ha sido multifactorial, es una ciudad que requiere mucha infraestructura, que requiere todavía mucha inversión en áreas verdes, que ha hecho un esfuerzo la anterior administración y actual, que es el licenciado Cruz. Reconozco que se ha hecho un esfuerzo, se ha invertido en parte de la ciudad, pero que requerimos todavía algunos trienios para poderla poner
al nivel que merecemos los juarenses. Porque además estamos hablando de la principal ciudad de nuestro estado y... Sexta en el país. Sexta en el país y después de Tijuana, la más importante frontera en de la frontera. país. Sí, no, pues bueno, es una ciudad pujante, 1.600.000 personas, una industria maquiladora, una industria de la transformación muy avanzada, cerca de 300.000 trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en la industria. Fíjate, casi 200.000 mujeres de esas 300.000. Son datos que debemos de reflexionarlos, ¿no? Entonces es una ciudad que prácticamente produce el 60% de las mujeres, perdón, de la mano de obra en la industria maquiladora en Juárez son mujeres. Son mujeres. Entonces son temas que hay que reflexionar. Por eso me gustó mucho, desde que andaba en campaña lo de la doctora Claudia y ahora que lo reafirma ayer o antier en una de sus mañaneras, de que va a empezar con ese programa de los centros de educación inicial en Ciudad Juárez. Y es que en Ciudad Juárez la doctora visita y tiene una reunión, Pedro, con un grupo de trabajadoras de la industria maquiladora. Solo eran trabajadoras de la industria maquiladora. A mí me tocó ser parte de la organización, pero no se nos permitió entrar a nadie más. Entró la doctora, entró con ellas, platicó, conoció su vida, sus obstáculos, le contaron cuál es la vida de una trabajadora en la industria maquiladora y a mí me parece que favorablemente le impactó y pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? Y nosotros ya estamos esperando que esos centros de educación inicial que deben de tener una formación integral empiecen en Ciudad Juárez. Que además, hablando de la doctora, de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, no ganó, arrasó. Y hago este comentario porque las elecciones de Estados Unidos acaban de pasar y Donald Trump no ganó, arrasó también. Sí. Hay quien dice que le va a ir bien a México, hay quien dice que le va a ir bien a México, perdón, mal o bien. Desde tu perspectiva, diputado, ¿cómo nos va? Yo creo que nos va a ir bien. Porque yo además creo que no podemos fincar nuestro futuro en un gobierno extranjero, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener bases sólidas, nacionales, para decirnos nos va a ir bien. Y si ayuda el que tengamos acuerdos comerciales como lo tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, pero básicamente con Estados Unidos, donde tenemos una vinculación económica difícil que se reproduzca en el mundo, Esa es una vinculación que tenemos. Pero yo creo que nos va a ir bien. ¿Qué va a marcar la pauta en esa relación bilateral? Pues claro que va a marcar la pauta el respeto, pero pues también va a marcar la pauta ese tratado comercial que tienes y esa vinculación que tienes. Pues si tú vas a Ciudad Juárez, Pedro, el número de personas que cruzan diario y si nos vamos a Tijuana y a diversas fronteras es impresionante. Así es. Así es. Diputado, déjame preguntarte sobre el trabajo como diputado. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor logro en la representación de los trabajadores desde tu rol como diputado en esta legislatura? En esta y en la anterior, ¿eh? Sí. Pues fíjate que nosotros como Congreso no tenemos competencia en las reformas al apartado A del 123, es decir, a la Ley Federal del Trabajo. Es una competencia que se tiene en el orden federal y que allá transitan las principales reformas que nosotros hemos apoyado cuando son en rango constitucional y cuando no, pues las apoyamos moralmente, ¿no? Pero algunas han sido en rango constitucional. Eliminación del outsourcing, cuánto daño hizo por muchísimos años, cuánta simulación de relaciones de trabajo, cuánta simulación de no pago de prestaciones se daban con el outsourcing. Se elimina una modificación en la disminución de semanas cotizadas para quien decida retirarse, pensionarse, la cuestión de las vacaciones en aumento, el aumento al salario, que debo decir, me ha gustado la forma en que se ha dado porque no ha sido el decretazo, se ha dado a partir de una serie de consensos, también con el sector empresarial porque son parte de esa relación de trabajo y me parece que así debe ser. Y está ahorita pendiente pues lo del aguinaldo, yo sé que dicen que se ha tardado, acaba de salir de comisión y yo creo que pronto podremos ver una reforma en cuestión de aguinaldo y pendiente aún más el tema de la reducción de 40 horas, que también creo que se va a dar, pero también creo que debe darse en una base de consenso y no de imposición. Entonces, esos temas se desarrollan allá por su competencia. Aquí también ha habido avances en lo que le toca al Estado. Se reforma el año pasado legislación local para que las personas con discapacidad puedan ser contratadas en el gobierno estatal. Hasta el 5% debe tener un gobierno estatal la obligación de contratar a personas con discapacidad, es decir, al menos 5 de 100. Ese es un
pudiéramos enfocarlo en una cuestión Pero social. es obligatorio por parte del Pero es gobierno. obligatorio, O sea, no hay con que no, pero lo tienes que también tiene cumplir. una vinculación plenamente laboral. ¿verdad? Ahora, ¿se le ha podido dar cumplimiento? Hay que decirlo que no, ¿verdad? Que falta a lo mejor adecuar alguna reglamentación, porque, por ejemplo, nos ha respondido gobierno a quienes han ido a hacer esa solicitud que no tienen todavía cuantificado el número de espacios que ocupan personas con discapacidad. Pero a mí me parece que independientemente de eso, es una reforma importante. Primero, porque le brindas a las personas con discapacidad la posibilidad de tener un trabajo digno, que les represente un ingreso. No solo pelear porque tengan un derecho social, por ejemplo, una pensión, que deben de tenerlo, porque están en una situación mucho más difícil que nosotros, pero también porque el tener un trabajo les hace sentirse parte de una sociedad. Y a mí me parece que esa es una reforma importante, no se ha explotado tanto, sale mediante un acuerdo parlamentario, en una iniciativa propuesta por nosotros y que tiene también repercusión en el ámbito laboral. Pero ya está publicado en el periódico. Ya está vigente. Okay. Lo que ha faltado a lo mejor es que no ha habido una reglamentación para que el Ejecutivo pueda aplicarla o quiera aplicarla. Una cuestión de voluntades también, evidentemente. Ahora, diputado, el equilibrio, la responsabilidad que tienes de ser oposición al Estado de Chihuahua, y no cualquier oposición, el líder, las decisiones que tú tomas, obviamente con los demás diputados de oposición, en este caso de Morena, este equilibrio que de alguna u otra manera debe tener, porque además a nivel federal, pues son el partido oficial, pero en el Estado son oposición. Para equilibrar esas cuestiones y buscar soluciones que vayan de la mano o armonizar entre el interés del Estado de Chihuahua, y hablo en este caso particular del Ejecutivo, con el interés de la Federación, y también hablo del Ejecutivo. Sí, pues me parece que debes aplicar sentido común y congruencia. Si nosotros revisamos, a lo mejor algunas personas pueden opinar que nosotros hemos tenido una postura crítica, vertical, sobre muchos temas del gobierno del Estado de Chihuahua, y es cierto. Pero también si analizamos las decisiones que se han tomado aquí en el Congreso, y si tú revisas todos los puntos de acuerdo, iniciativas que propuestas por Acción Nacional o por el PRI nosotros hemos votado porque las consideramos correctas, te vas a sorprender. Nosotros hemos votado muchísima propuesta en punto de acuerdo o en iniciativa que ha propuesto PRI y el PAN. ¿Por qué? Bueno, porque las consideramos que son beneficiosas para la sociedad chihuahuense. Y me parece que eso ha marcado la posibilidad de que no seamos una oposición en el Estado de Chihuahua del no. O sea, nosotros no hemos sido en Chihuahua una oposición del no. ¿Y a qué me remito yo? Bueno, pues me remito a que se vayan a la estadística que hay en esta Asamblea Legislativa. Hemos sido una oposición que decimos no cuando consideramos que algo es incorrecto, que decimos cómo sí creemos que puede suceder, que cuando hay voluntad de la mayoría de corregirlo, es un acuerdo, y cuando no hay una voluntad, bueno, pues lo sostenemos, pero que decimos sí a muchísimas cuestiones que la mayoría plantea, pues porque también la mayoría tiene planteamientos que son correctos para una sociedad. Entonces, esa ha sido la forma en que nosotros hemos podido equilibrar el ejercicio parlamentario en un Congreso que por segunda vez no tenemos una mayoría. Ahora, el tema de la relación de los ejecutivos en este caso, o del Estado en general, con la administración del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, pues lo veíamos, digamos que no tan buena. Hay quien presume, me incluyo, que va a mejorar mucho la relación. ¿Así lo ves tú, diputado? Bueno, primero, no tan buena, mala, ¿no? Me parece que hubo una decisión, no desde el inicio de la administración de la gobernadora, porque al inicio, tú recordarás, Pedro, cuando inicia la administración de la gobernadora, la maestra María Eugenia, teníamos muy reciente el conflicto del agua. Había algunas personas presas incluso por eso. Y se empieza a dar una coordinación a través del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto, con la gobernadora. Una comunicación directa, y empezaron a fluir muchísimos acuerdos. Pasaron algunos meses y esa relación se enfría. Lamentablemente se toma una actitud por parte de la gobernadora de mucha confrontación, de incluso pues hacer algunas menciones no correctas en el ámbito a lo mejor de las instituciones y de los entes, y eso nos fue llevando a tener pues una relación muy mala con el gobierno federal. Y yo siempre he creído que cuando una entidad, quien representa esa entidad, tiene una relación así con el gobierno federal, porque más ya nos ha pasado, eso obstaculiza
muchísimas cosas. Es que la coordinación entre esferas de gobierno es fundamental para que las cosas se resuelvan. Cuando no tienes esa coordinación, lo obstaculiza. Yo esperaría, para responder tu pregunta, que esa relación mejore y debe mejorar para el bien de los chihuahuenses. ¿Y cómo debe mejorar? Bueno, pues debe haber de parte de quienes representan el Poder Ejecutivo en la Federación y en el Estado, pues una actitud de coordinación, de respeto. Porque además los principales beneficiados, afectados, pues es el pueblo de Chihuahua. Me queda claro, o sea, eso me queda perfectamente claro. Y eso eso tenemos que incluirlo en el análisis cuando nos ganan las pasiones, ¿verdad? A lo mejor como funcionarios públicos, como representantes, pues no estamos actuando en lo personal como nosotros, estamos actuando como representantes de miles de mujeres y hombres chihuahuenses y hay que tenerlo siempre claro, ¿no? Ahora, el tema sé que eres especialista en el tema laboral. Bueno, ahorita cuando empezamos la entrevista, luego me hablaste del artículo Centro del que eres el apartado A, etcétera, etcétera. En el tema laboral, en esa experiencia que tú tienes, ¿cuáles consideras, ahorita me nombraste algunos, pero cuáles consideras algunos cambios más urgentes para proteger mejor a los trabajadores? Hablabas ahorita de las 40 horas, el aguinaldo, algunas otras cuestiones. Bueno, mira, yo creo que prestaciones como pendientes, como lo del aguinaldo, como lo de las 40 horas, y también creo que hay una cuestión pendiente que debe de incluir la materia laboral y seguramente alguna otra materia. Hay que hacerle análisis. ¿Qué está pasando, Pedro, con personas de 40 años de edad que tienen una enfermedad crónica como hipertensión o diabetes y que tienen una serie de obstáculos para no ser contratados? Eso existe y se da en forma muy común. Y aunque existe ahorita, me dirán algunos abogados, legislación en que debe sancionar a un patrón que haga ese tipo de discriminación, la verdad es que no es efectiva, porque hay formas por parte de la empresa para que eso no sea efectivo. Tenemos que encontrar un mecanismo para incitar al empresario, a las empresas, a que esas personas tengan un empleo, que son personas que están en una edad todavía muy productiva, que su enfermedad crónica, si está cuidada, no les va a impedir desempeñar una labor. Me parece que ese es un pendiente y que no es tan poco común como algunos pensamos. Es muy, muy común. Nosotros nos topamos muy seguido personas que dicen, ya tengo 43 años, tengo 45 y no consigo un empleo. Y la razón que tú vas a encontrar al final es que cuando va a una entrevista, sus chequeos médicos le arrojan el padecimiento de una enfermedad crónica. Entonces creo que eso debe ser modificable. ¿Posiblemente algún incentivo fiscal por parte del gobierno del Estado? Me parece que puede ser. Pues de gobierno del Estado, de gobierno federal o de un gobierno. El chiste es que debemos de incentivar. Así como muchas veces ya encontramos empresas pues, muy responsables que incluso te contratan personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Y que lo hacen en aras de estar conscientes de que esas personas necesitan un empleo. Pues las personas que yo te estoy comentando, pues también necesitan un empleo. Entonces sí tenemos que encontrar un mecanismo de esa naturaleza. Ahora, en Juárez, particularmente en Juárez. Y ahorita estoy tocando en Juárez porque quiero hablar, ahora estamos hablando de temas laborales, pero del trabajo de Cuauhtémoc Estrada como diputado, como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. Pero ahorita quiero hablar de temas políticos porque sí. es importante. En las redes sociales hay quien dice que el candidato a presidente municipal de Ciudad Juárez debe ser Cuauhtémoc Estrada, pero ahorita quiero hablar de eso. En el tema de la situación laboral en Juárez, particularmente, sí. ¿tú cómo ves esa situación que existe en este momento? Ahorita me comentaba lo de ese dato interesante que yo lo desconocía, de las damas, que son prácticamente el 60% de la fuerza laboral. Sí. Pero desde el Congreso, ¿qué acciones se pueden emprender para atender algunas necesidades que tienen los juarenses y por la importancia que tiene la industria maquiladora particularmente, sí, para atender problemas que los propios trabajadores de esa industria han tenido y además pues han manifestado? Sí, yo creo que hay acciones, a pesar de la competencia del orden federal en la cuestión del trabajo, yo creo que desde el Congreso hay acciones, porque mira, ¿en dónde estudian, Pedro, los hijos de los trabajadores de la industria maquiladora? ¿Dónde viven los hijos de los trabajadores de la industria maquiladora? ¿En dónde pueden jugar e ir a un lugar de esparcimiento los hijos de los trabajadores de la industria maquiladora? La verdad es que esos temas sí nos pegan en Juárez. Por ejemplo, mira, si tú te vas a todo el suroriente ahorita de la ciudad, Pedro, lo que es Riberas y todo hacia abajo, vas a encontrar una área de aproximadamente 250,000 personas en donde las escuelas de nivel preparatoria no existen. No existen. 2 preparatorias en toda esa área y aproximadamente 3 secundarias. ¿Dónde les van a dar abasto?
Si quitamos de esos 250,000 una parte que es Riveras, ahí son 40,000, nomás para que te des una idea. En esa área de 40,000 personas, una secundaria y una preparatoria. ¿Dónde le vas a dar abasto? Entonces, si tú me dices, ¿cómo influir para mejorar condiciones de los trabajadores de Ciudad Juárez? Te digo, pues construyamos escuelas. Y yo le digo al gobierno federal, construyamos escuelas. Y le digo al gobierno estatal, construyamos escuelas. Y le diría al Congreso del Estado de Chihuahua, ayúdenos a etiquetar dinero específicamente para construir escuelas. ¿Dónde? En el suroriente de la ciudad. ¿Por qué? Y podemos hacer los estudios. Son estudios que incluso estoy seguro que tienen las autoridades educativas, porque hay una área que viven 250,000 personas que no tenemos escuelas de nivel secundaria y mucho menos de nivel preparatoria. Y si tú quieres incidir en mejorar condiciones de los trabajadores, yo te puedo asegurar que un trabajador que es padre o madre de 1 o 2 niños te va a decir, si me pone una escuela para que mis hijos estudien y tengan mejores condiciones que las que yo tuve, está muy bien. Entonces esa es una forma de hacerlo. ¿Cómo sí lo puede hacer el Congreso? Participando en la votación del presupuesto en proyectos de esa naturaleza. ¿Etiquetados? Etiquetados, pero además es un recurso que ejerce el Estado, porque la educación es un recurso que ejerce el Estado. Y te doy otro. Yo sé que es un tema que ha sido un poco duro, que ha calado, pero pues que ahí está, transporte. O sea, ¿en qué se mueve la mayoría de la gente trabajadora de Ciudad Juárez? Pues en el transporte público. ¿En cuál? Pues ahorita difícil, porque no hay. Que además muy mal la administración pasada, se han tirado. Malísimo. Y ahorita no se ha compuesto. Tiraron ahorita una de las BRT y piensan abrir el otro, pero los BRT son líneas que van de un punto a otro, que ayudan, sí, pero el gran problema de Ciudad Juárez son las rutas alimentadoras. O sea, no hay rutas alimentadoras, han casi prácticamente desaparecido. Los concesionarios alegan una incosteabilidad en el servicio, pero eso no puede ser que nos deje sin el derecho a la movilidad de las personas. En muchos de ellos, la gran mayor parte trabajadores. Entonces, si este Congreso le invierte dinero a construir escuelas y a ponerle maestros a esas escuelas, y si le invierte a tener un transporte público eficiente, a mí me parece que le soluciona a los juarenses los 2 mayores problemas que tiene. Ya no nos metamos en el agua, porque pues, nosotros ya como ciudad también ya tenemos grandes áreas en la ciudad. No lo teníamos, fíjate, se veía más en Chihuahua. Antes el problema aquí, del agua. El problema. Ya en Juárez ya hay grandes regiones, porque más ha crecido muchísimo Juárez, donde ya el agua no llega todo el día, en muchos días no hay, y zonas muy pobladas donde no hay. Ahora, este tema a mí me parece delicado, digo, es un dato duro que está dando el tema educativo, de infraestructura educativa. Este tema, diputado, sé que tiene cercanía a nivel federal, obviamente con la presidenta, sé que tienes también incluso cercanía con la gobernadora. ¿Lo has tocado? ¿Le has dicho, oiga, necesitamos ayudar a Juárez en el tema de infraestructura educativa? Sí, lo he tocado y debo decir además, en estricta justicia, que del licenciado Hugo Gutiérrez, del secretario, del subsecretario Guillermo Márquez, del profesor Parga, hemos recibido muchísima atención y soluciones que no han sido suficientes. Entiendo por qué, no me cierro, porque el problema es enorme. Hemos implementado a través con las autoridades educativas la apertura de una secundaria y una preparatoria en Riveras, todavía en aulas móviles, pero está proyectado ver si se le puede meter construcción este próximo año firme, pero no va a dar abasto. Es decir, una preparatoria y una secundaria en un área de 40,000 que es en Riveras, y luego te estoy hablando de toda el área de 250,000. Entonces, ¿qué vamos a hacer también? También vamos a tocar la puerta federal con Mario Delgado y con la presidenta Claudia, porque si la federación tampoco le mete inversión a escuelas, difícilmente vamos a abatir ese rezago. ¿Y qué va a pasar con los hijos de esas 250,000 personas? ¿Qué oportunidades van a tener? ¿Cómo van a mejorar? Pues nosotros sabemos ahorita que el mercado laboral es competitivísimo, o sea, es muy competido. Si no tienes esas herramientas, pues prácticamente los estás destinando a ser solo operadores de maquiladora. Yo estoy convencido que las papás y los mamás que trabajan en la industria maquiladora, que se esfuerzan y hacen un gran sacrificio, pues quieren que sus hijos sean médicos, abogados, contadores, ingenieros, para que les vaya mejor. El tema de la reforma judicial, diputado, aunque lo ha impulsado mucho la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, ¿cuál es tu opinión? Y hablo de la reforma porque además eres abogado. Sí, bueno, pues el tema, nosotros hemos mantenido una postura muy firme y además muy clara.
de la necesidad de la reforma, yo todavía no he encontrado a alguien de la oposición e incluso del Poder Judicial que diga que no era necesario reformar el Poder Judicial. Yo creo que allí sí hay unanimidad sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial. Y yo me aparto a lo mejor de algunos criterios, incluso de personas que militan en el mismo movimiento mío, de que todos los funcionarios del Poder Judicial son corruptos. Yo no creo eso. Yo conozco muchos funcionarios del Poder Judicial buenos, estudiosos, trabajadores. Yo lo que creo que está mal en el Poder Judicial es el sistema en que opera el Poder Judicial. ¿Ha funcionado el Consejo de la Judicatura o no ha funcionado? Pues no ha funcionado. ¿Es el Consejo de la Judicatura un órgano que pueda regular el actuar de los funcionarios, de los jueces, de los magistrados, investigarlos, sancionarlos, inhabilitarlos en caso? Pues no, la verdad es que no ha funcionado. Por eso yo sí festejo que en la reforma se incluya lo del Tribunal de Disciplina Judicial y se quite además la cuestión administrativa y se le dé a otro ente. Y que sea el tribunal pues el que mantenga un orden y una disciplina en un poder tan grande, tan inmenso, que además por muchísimas razones pues se puede prestar, ¿verdad?, a muchísimas cosas, hay que reconocerlo. Y me parece que debe haber un ente que esté encima de la disciplina, de la honorabilidad, de la no corrupción dentro de los tribunales. Y creo que se ha hablado poco del Tribunal de Disciplina Judicial. Va incluido en la reforma, va aprobado con la reforma. Se le ha dado poca importancia porque nos hemos centrado en la votación de jueces, pero eso es lo que puede cuidar que la reforma funcione. Ahora, en el tema de... Tú eras o fuiste, o eres, como lo queramos ver, un abogado exitoso en materia laboral. ¿Por qué le entraste a la grilla? Bueno, pues yo participo en política desde hace mucho. Yo soy originario de Nicolás de Madera. Mi papá, por muchos años, defensor del bosque y campesino. Y yo recuerdo, Pedro, venir a Chihuahua, porque para nosotros venir a Chihuahua desde la Sierra de Hierro, no, pues eran nuestras vacaciones. Venir a Chihuahua cuando se daban aquellas luchas de los precios de garantía, de los granos. Yo recuerdo andar de 8 o 10 años, fíjate, en la Plaza Hidalgo, Sí. En la Plaza Hidalgo, acompañando a mi padre y a la gente allá de Nicolás Bravo de Madera, porque había además, tú sabes que en Madera había una tradición de lucha desde hace muchísimos años y nosotros la hemos acompañado en las distintas generaciones. Entonces yo he participado desde hace mucho tiempo en política. Y después, en mis tiempos de estudiante como líder estudiantil, y luego después me hice abogado, porque primero iba a ser agrónomo. Yo estudié 4 semestres. Sí, nada más. Okay. Agronomía, pero me toca el cierre y yo ya no decido trasladarme a otra ciudad como los demás compañeras y compañeros. Me quedo en Juárez y a los 2 años entro a la carrera de Derecho. Nunca pensé ser abogado yo. La verdad, nunca pasó por mi mente. Yo iba a ser agrónomo porque me iba a regresar a mi pueblo con mi papá a tecnificar lo que hacíamos. Y me hago abogado. Me gustó, la verdad, me gustó mucho. No había descubierto que era algo que me podía gustar. Y cuando trabajo en las juntas de conciliación, como 6 años en la administración de Patricio, fui presidente de junta, termino y luego me dedico al litigio. Y yo seguía participando en política medianamente. Cuando se da la primera campaña de Andrés Manuel, ¿en el 2006? En el 2006, yo soy representante ante órgano electoral de la coalición que postula Andrés Manuel y así me mantengo. Como era de los pocos abogados que le apostábamos al movimiento en aquel tiempo, y pues tú recuerdas pues con qué hacíamos nosotros campaña o cómo le hacemos. La verdad es que todo eran aportaciones, tú qué pones, cómo le hacemos. Entonces yo era el abogado que no cobraba, ¿no?, para ser representante y siempre fui representante ante órgano en las elecciones de Andrés Manuel y aparte pues ayudaba ahí en lo que se podía. Y así me mantuve. Nunca tuve una intención de ser funcionario electo, la verdad es que no. En el 18 tuve esa oportunidad, la rechacé porque pues, yo me dedicaba y estaba muy a gusto en mi despacho. Y en el 21 lo acepté y acepté participar y quise hacerlo porque advertí la necesidad de que la congruencia no se fuera a perder en el movimiento. La verdad eso me motivó y en el 24 pues se da la reelección y por eso estamos aquí. Ahora bien, diputado, el tema de... Ahora sí quiero ligar el tema de tu trabajo laboral con tu trabajo político. Porque en las redes sociales dicen que el coordinador de la facción parlamentaria de Morena debe de ser
el candidato, así lo dicen, muchos juarenses, yo tengo muchos amigos juarenses, el candidato de Morena, perdón, el diputado Cuauhtémoc Estrada, líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso, debe ser el candidato de unidad a la presidencia municipal en Ciudad Juárez por todo lo que has hecho al frente del grupo de Morena, de los diputados locales. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues primero agradezco a quien opine, a lo mejor hasta inmerecidamente, de mi persona en ese sentido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho algo en lo que creemos. Pero yo siempre he creído en lo colectivo antes que en lo individual y no debo dejar de hacerlo. Siempre he puesto por encima el proyecto, por encima de la individualidad. A mí me parece fundamental eso en los proyectos políticos y más en los proyectos políticos de izquierda. No critico, respeto a quien en forma individual diga, bueno, pues es que esto quiero ser yo. Sí, está bien, respeto, es legítimo. Pero yo creo que nosotros no hubiésemos llegado a donde estamos ahorita como movimiento si no creyéramos en un proyecto colectivo. Y yo me voy a mantener en esa línea, en ese proyecto colectivo. Si yo le abono al proyecto colectivo desde el Congreso, estoy en el Congreso. Si yo le abono al proyecto manteniéndome como coordinador, como mis compañeras diputadas y diputados lo decidieron por segunda ocasión, pues aquí estoy. Y si en algún momento el movimiento, el partido, considera que yo le puedo abonar en otro lugar, sea Juárez o sea otro lugar, yo allí estaré. Soy alguien que sí estoy convencido del espíritu de servicio en el ámbito público. Estoy convencido de eso. Y además estoy convencido en que esa prestación de servicio debe hacerse con honestidad, con muchísimo trabajo, con muchísima cercanía y franqueza ante el pueblo. Yo trato, mira, pues tú sabes lo que implica ser coordinador en una fracción. La verdad es que quita mucho tiempo. Y nosotros no vivimos en Chihuahua, pues vivimos en Juárez. Pero yo trato de estar viernes, sábado y domingo en contacto con mis electores, los que me dieron esta oportunidad, esta facultad, esta obligación, generosamente por segunda ocasión. Además, no me puedo quejar, 10-1 ganamos en el distrito. Yo sé que es por otros factores también, pero yo trato de tener ese contacto porque creo que nunca debemos perder esa vinculación. Tenemos muy mala fama los diputados y las diputadas y no la vamos a recuperar difícil recuperar. Solamente legislando bien. No, de todos los diputados, sin olvidarnos del partido. No, de todos, no hablo de todos. Pero si no salimos y nos convertimos en líderes de nuestro ámbito territorial y le demostramos a esa gente que nosotros tenemos ganas de cambiar cosas, las que podamos cambiar. Nosotros no manejamos un presupuesto como lo puede hacer un gobernador, un presidente municipal, pero sí podemos gestionar, sí podemos pedir, sí podemos mandar escritos, oficios, sí podemos ser la voz de quienes lamentablemente muchas veces no tienen voz o no se les escucha. Yo creo que si haces eso, sí puedes modificar la percepción de que los diputados podemos ser funcionarios públicos a los que se les reconozca. Pero si solo nos encerramos a hacer leyes, buenas leyes, no digo que no, y nos mantenemos en la curul y en las votaciones, no lo vamos a lograr. Diputado, ahorita fuera de cámaras hablábamos del deporte. Te preguntaba, ¿haces deporte? Y me decías que hacías, pero ya no te da tiempo. No, antes hacía, pues, jugaba básquetbol, poco, me fracturé y le agarré miedo al básquet. Y luego pues montaba y luego un caballo me pateó y ya le agarré miedo también al caballo. Porque pues ya a los 51 ya uno le saca a una lesión. Ya no hay refacciones. Ya no hay refacciones. Entonces ahorita trato de caminar, de trotar, pues nomás para mantener los niveles en orden. Porque tú sabes que la actividad que tenemos aquí, la dinámica que se da, el estrés que genera nuestra propia actividad, hace que nuestros niveles suban y tratamos pues de mantener una poca de actividad física para que esos niveles se mantengan. ¿Fanático de algún deporte? Sí, pues muy fanático del americano y nomás te voy a decir una cosa porque ni me preguntes cómo va ahorita porque tengo 3 años que no lo veo y antes cuando yo me dedicaba a mi despacho, pues no me perdía ni un partido, tenía todo el tiempo para los jueves, los domingos y ahora pues no. ¿Algún equipo en especial? Pues me van a echar bronca, pero los Broncos, hasta nomás que desde que se nos fue Peyton, pues la andamos padeciendo. Apenas te iba a decir, bueno, desde pues que sí, se nos fue está Peyton. como los vaqueros. Sí. No anda tan mal en esta. Sí, lo sé. Oye, diputado, pues, oye, ¿el tema de la familia? No, bueno, pues la familia en Juárez, tengo 5 hijos, ya grandes casi todos, 3 ya profesionistas y bien, muchachos de bien. Qué bueno.
Pues agradezco muchísimo al diputado Cuauhtémoc Estrada, el líder de la fracción parlamentaria de Morena aquí en el Congreso local, que nos haya aceptado la entrevista aquí en su estudio del piso número 15 del Congreso, del edificio del Congreso del Estado. Diputado, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? No, pues hablarle sobre todo a tus votantes. No, pues primero agradecerte, Pedro, la entrevista. Muchas gracias. Me gustó mucho el formato, la dinámica. Y decirle a las chihuahuenses, a los juarenses, de que estamos trabajando, de que hacemos lo posible para que a todo el Estado nos vaya bien y que creemos que va a ser un gran sexenio, el de la doctora Claudia. Gracias, diputado. Gracias a ti. Yo me tengo que ir. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima.